Capítulo 133 reuniéndose con la unidad Arco Celestial. ¿Debemos dirigirnos a tu lugar al nuestro primero? Luego que Eddie le preguntó a Zhao Weiqing. Sin vacilar, Zhao Weiqing dijo, por supuesto, nos dirigiremos a tu lugar primero. Dicho esto, maestro Pícaro, ya que la princesa Di Fuya está contigo y esa chica es bastante tonta, es mejor que no la escuches. Luego que Eddie frunció los labios y dijo, no digas eso, aunque la princesa Di Fuya está bastante mimada, no es mala de corazón. Además, ella es tu prometida. ¿Qué prometida? La voz de Shen Guanfei tenía un atisbo de ira. Zhao Weiqing dio rápidamente una mirada a Luo Kedi, pero este actuó como si no hubiera nada, diciéndole a Shen Guanfei: nuestro Weiqing es el hijo del almirante Zhou, y se ha prometido casarse con ella desde su nacimiento. Por desgracia, antes de que pudieran hacerlo, nuestro imperio ha caído. HMPH. Muy bien. Pequeño gordito Zhou. ¿Tú también tienes una prometida? ¿Con cuántas mujeres tienes relaciones? Dijo Shen Guanfei con cierto salvajismo. Zhao Weiqing miró a Luo Kedi sin palabras y dijo con una sonrisa amarga: yo iba a anular ese compromiso con Di Fuya, pero antes de que pudiera volver a hacerlo, nuestro imperio fue invadido. No te preocupes, no importa con quién tenga relaciones, definitivamente no estaré con ella. Anteriormente, casi morí en sus manos y... Luo Kedi sonrió y dijo: bueno, eso no depende solo de ti. Ahora que tu padre y padrino están sellados, ¿quién anulará el compromiso para ti? Weiqing, hemos discutido esto antes y con el fin de revivir nuestro imperio, no solo necesitamos un buen líder y razón, si están juntos podremos reclutar a las fuerzas anteriores del imperio. Por lo que sé, aunque el ejército del imperio Arco Celestial se ha desmoronado ante el ejército del imperio Baida, todavía hay sobrevivientes esparcidos por las tierras. Mientras tú y la princesa Di Fuya se casen, tendremos el poder de atracción para reclutar a esos hombres. Zhao Weiqing palmeó su frente, diciendo: déjalo ir, maestro Pícaro. No vayas con planes como ese, no es posible. Vamos a encontrarnos con los otros maestros antes de seguir discutiendo esto. Luo Kedi llevó a Zhao Weiqing y los otros tres alrededor de varios pasillos pequeños antes de convertirse en uno, deteniéndose en el patio más profundo. Después de tocar la puerta rítmicamente, la puerta se abrió, revelando el rostro de Shui Cao. Pequeña hierba. Volví. Ese pequeño sinvergüenza de Weiqing finalmente apareció. Luo Kedi señaló hacia Zhao Weiqing. Shui Cao estaba muy contenta y de inmediato saltó hacia adelante para darle un gran abrazo. Binger. Shui Cao vio a continuación a Feier. Había estado enamorada de Hua Fen durante tanto tiempo, y hacia su pequeña discípula, tenía una relación muy estrecha con ella. Por desgracia, no era Shen Guanbinger, sino Shen Guanfei. Antes de que Feier pudiera hacer algo, Zhao Weiqing la apartó apresuradamente. Bixi Shui Cao, vamos a entrar primero. Naturalmente, fue la solicitud de Shui Cao de que la llamara Bixis, después de todo, eso la haría sentirse más joven. Muy bien. Pequeño gordito Zhou. Ni siquiera dejaste ir a las más viejas. Shen Guanfei le dijo en una voz que solo los dos podían oír. Esa es una de mis maestras. No hables tonterías. Zhao Weiqing apretó ligeramente su mano antes de decir seriamente: Feier, no importa si es para mí o para Binger, los maestros de la unidad de Arco Celestial son extremadamente importantes para nosotros. Debes ser respetuosa con ellos. Shen Guanfei sacó la lengua y dijo: está bien, lo entiendo. En este momento, los otros miembros de la unidad de Arco Celestial salieron corriendo de la casa. Muen todavía se veía viejo, sin cambio, y se echó a reír a carcajadas mientras decía: Weiqing, pequeño mocoso. Ja 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 maestro. Viendo a Muen, Zhao Weiqing estaba muy contento, corriendo hacia adelante para abrazarlo. La expresión de Hua Fen era mucho más suave, mientras caminaba hacia Shen Guanfei. Aunque Luo Kedi ya conocía la identidad de Shen Guanfei, no intentó detener a Hua Fen. Después de todo, él ya había sido arrojado al suelo en este momento, ¿cómo podía permitir que él escapara tan fácilmente del mismo destino? Binger, ¿cómo estás? Hua Fen se acercó a Shen Guanfei y dijo. Para la sorpresa de Luo Kedi, después de haber sido advertida por Zhao Weiqing, la actitud de Shen Guanfei cambió. Sonriendo débilmente, dijo: saludos, usted es el maestro de Binger, ¿no? Soy su hermana gemela. Mi nombre es Shen Guanfei. Mientras decía eso, le dio a Hua Fen una reverencia respetuosa. Hua Fen se sorprendió, y Luo Kedi a un lado lo miró con la mandíbula abierta, de luto en su corazón. Eso no es justo. Zhao Weiqing dio a todos sus maestros un abrazo, incluso a la señorita serpiente travestida Ji Shi.
Después de todo, ser capaz de encontrarlos luego de todo lo que había sucedido, él estaba demasiado exaltado y especialmente porque eran los últimos restantes de su casa. Al reunirse con todos, Sogweikin repitió una vez más lo que le había sucedido después de dejar la unidad de Arco Celestial, por supuesto, esta vez con mucho más detalle. Al enterarse de que en realidad había conseguido llevar al equipo de Batalla Fail a ganar el campeonato del torneo Joya Celestial, todos estaban sorprendidos pero muy contentos. Difuya también estaba allí cuando Sogweikin entró en la casa, pero estaba claramente bastante avergonzada de saludarlo, y ella solo se quedó de lado sin hacer ningún sonido. En comparación con el pasado, era mucho más delgada y apagada. Difuya no se sentía bien en este momento. Anteriormente, cuando aún estaba en la ciudad de Feili, se había enterado de que Sogweikin y los otros habían ganado el torneo Joya Celestial. Reuniéndose con él una vez más después de todo ese tiempo, se dio cuenta de que su disposición y aura eran muy diferentes, más maduro, profundo, e incluso insondable. A pesar de que no era considerado guapo o suave, todavía era alto y bien musculoso. Mirándolo de cerca, no parecía tan irritante como antes. Sin embargo, estaba desanimada al ver que desde que entró en la habitación, ni siquiera la había mirado en absoluto. Sentía que, aunque la distancia entre ella y su prometido era solo unos pocos metros, era como un abismo escabroso. Después de escuchar la historia de Sogweikin, Huafen asintió con la cabeza y dijo, «Entonces, ¿tu decisión es quedarte aquí y desarrollarte, antes de regresar a casa?» Sogweikin asintió y dijo, «Sí. Con solo unos pocos de nosotros, nuestra fuerza combinada y poder es demasiado débil. Incluso si regresamos a nuestra antigua sede, ¿cuántos podemos tener? A lo sumo, ¿podríamos reunir cuánto? ¿Y un regimiento de soldados? Sin embargo, no vamos a enfrentar solo al Imperio Calice, sino al inmenso Imperio Vaida. Solo una tropa que pueda ser insuperable en el campo de batalla nos dará la oportunidad de revivir nuestro imperio. Tal vez si esa meta de revivir nuestro imperio está demasiado lejos para nosotros ahora, nuestro objetivo principal debería ser tener suficiente poder para salvar a mi padre y a mi padrino en la ciudad Arco Celestial después de 10 años. Para eso, necesitamos un cuerpo de élites con suficiente fuerza». Una mirada preocupada brilló en los ojos de Huafen mientras decía, «Tu plan no está apuntando demasiado lejos de nuestro alcance. Yo también quería advertirte de que, sin ninguna ayuda externa, sería casi imposible para nosotros derrocar al Imperio Vaida. Sin embargo, si estamos tratando de salvar a Su Majestad y al Almirante Zhou, tal vez podríamos ser capaces de hacerlo. Ese será nuestro foco en la expansión de nuestras fuerzas, entrenamiento y construcción, con el objetivo de salvarlos. Solo entonces podremos empezar a pensar en revivir nuestro imperio». Sogweikin dijo, «Exactamente eso. Es demasiado bueno ver a todos los maestros. Yo estaba plagado con la incertidumbre de cómo puedo entrenar a mi batallón inigualable. Ahora que están aquí, no necesito pensar demasiado, quiero convertir al batallón inigualable en un batallón de tiro con arco». «Oh, dime tu idea», Huafen dijo en interés. Sogweikin dijo, «Esto es solo un plan aproximado. En mi batallón inigualable, tenemos más de 300 maestros de joyas físicas. Ese es un número bastante aterrador, mucho más que el total de maestros de joyas que nuestro Imperio Arco Celestial solía tener. Aunque pueden no tener un alto nivel de cultivo, con un promedio de 2 a 3 joyas, todavía no es difícil para ellos convertirse en arqueros. Si todos ellos pueden tener un arco consolidado y tener un buen entrenamiento en tiro con arco, entonces no importa a qué enemigos nos enfrentemos, todavía podremos tener una fuerza mortal mientras nos protejamos». Muen dijo exasperadamente, «Para convertirse en un arquero excepcional se necesita un montón de talento también». Sogweikin sonrió desvergonzadamente y dijo, «Eso no es algo por lo que tenga que preocuparme, ¿correcto? Con tantos de mis maestros, todos grandes expertos de tiro con arco en su propio derecho, eso no debería ser un problema». Jishi hizo un gesto de mano en forma de orquídea, señalando a Sogweikin y diciendo, «No intentes hablar con dulzura, pequeño Wei. Nuestras habilidades de tiro con arco no son tan fáciles de aprender tampoco. Sin embargo, más de 300 maestros de joyas físicas y eso es realmente interesante. ¿Hay algunos particularmente guapos y fuertes? Me encantan, eso sí». Sogweikin había estado acostumbrado a los patrones de habla de Jishi, pero tanto pequeño 4 como Shen Wanfei a su lado, escuchando sus empalagosos y dulces tonos, tuvieron una extraña mirada en sus rostros. Huafen pensó por un momento y dijo, «¿Nuestro imperio ya se ha ido? ¿Qué uso hay en mantener nuestras artes de tiro con arco en secreto?» «Muy bien, Weikin, estoy de acuerdo y seremos los maestros de tiro con arco en tu batallón inigualable. Sin embargo, tú también has aprendido de nosotros, y sabes lo difícil que es.
Tu batallón inigualable tiene tantos maestros de joyas físicas, ¿realmente escucharán tus órdenes? Sogeking sonrió y dijo, no mis órdenes y para ser más exactos, es utilizar el beneficio para inducirlos a hacer lo que necesito. En cuanto a mantenerlos bajo control, tal cosa no es necesaria, Fei eres más que suficiente para hacerlo. Solo déjele a ella a los que no están dispuestos a escuchar, y creo que tendrán mucho más interés en aprender el tiro con arco que el combate cuerpo a cuerpo. Jeje. En ese momento, todos se voltearon a mirar a Shan Wanfeier, y cuando lo hicieron, los miembros de la unidad de arco celestial no pudieron evitar maravillarse a sí mismos ante la excelencia de todo. Por su apariencia, realmente no podían distinguir entre ella y Shan Wanfeier, y sobre todo, después de enterarse de que Wenger era en realidad la hija del segundo maestro del Palacio Extensión del Cielo, el choque en sus corazones era considerable. Sogeking dijo, muy bien, vayamos entonces a reunirnos con mis chicos. Después de eso, necesitaré comprar algunas cosas y podremos regresar al batallón inigualable. Mientras pensaba en cómo podía convertir a su batallón en una tropa de tiro con arco llena de arqueros sin piedad, sintió que su sangre hervía por excitación. En comparación con la casa del patio que Waffen y los otros estaban viviendo, Lin Tianao y el grupo se alojaron en una casa mucho más rica. Anteriormente, después de que Lin Tianao se había separado de Sogeking, habían comprado una gran casa con patio cerca de la puerta norte de la ciudad. Después de todo, si lo estaban usando como una base, no podría ser demasiado pequeño. Además, con la tarjeta de oro que Sogeking le había dado, y sus propios fondos para empezar, eran definitivamente extremadamente ricos. El patio era del tipo de 3 entradas, con más de una docena de habitaciones e incluso si se duplicaba su número, no sería un problema. Sogeking llevó a los miembros de la unidad de arco celestial a la casa de Lin Tianao, y después de hacer algunas presentaciones simples, le pasó una lista de artículos que necesitaba comprar. Había varias porciones de cosas que necesitaba. En primer lugar, necesitaba convertir una gran cantidad de monedas de oro de la tarjeta reales. Después de todo, para dejar que los sinvergüenzas del batallón inigualable le escucharan, tenía que tener suficiente oro. Por supuesto, eso sería solo dinero prestado, ya que también usaría los pergaminos de equipos consolidados a bajo precio para recuperar el oro, pero antes de que pudiera hacerlo, necesitaría esta gran suma primero. A continuación, necesitaba que Lin Tianao comprara tantos objetos de transporte espacial como anillos o similares como fuese posible. En el corazón de Sogeking, el ejército que tenía en mente no necesitaba tener un gran número, pero tenían que ser todos élites hábiles, y la velocidad era de gran importancia para él. Como tal, no podían llevar una carga pesada, y con un número suficiente de objetos espaciales, se resolvería ese problema. Por supuesto, solo alguien como ellos sería capaz de hacer algo así. Después de todo, los anillos espaciales y similares eran extremadamente caros, uno con 1 metro cúbico de espacio ya costaba más de 500 monedas de oro y cuanto mayor era el espacio que contenía, más caro sería. Los objetos espaciales de calidad superior serían de al menos varias decenas de miles de monedas de oro, tal vez incluso cientos de miles. Por supuesto, Sogeking no requería los de alta calidad, solo un gran número sería suficiente. Su objetivo final sería equipar a todos sus soldados del batallón inigualable que tuvieran energía celestial con uno. Los siguientes serían arcos largos y un número inmenso de flechas. Por supuesto, él podría intentar conseguir estos del comando del Ejército del Norte, pero las armas estaban, después de todo, bastante bien controladas, y sería absolutamente difícil o incómodo conseguir números grandes. Por otra parte, él tenía esos ejércitos ordinarios en Dresden. Un buen trabajador necesitaba tener grandes herramientas. Lo que él quería eran arcos de alta calidad. Además de eso, también le pidió a Lin Tianao que enviara a alguien a las otras zonas del Imperio Songtian para pedir un lote de armaduras. No quería hacer eso en la ciudad Tianbei, ya que sería demasiado fácil despertar sospechas. Dividir esa orden en las diversas ciudades del Imperio sería mucho mejor en tal caso. Las armaduras que tenía en mente no tenían que ser tan grandes, solo armaduras que cubrieran todo el pecho. Una cosa que Sogeking quería era que fueran hechas de aleación de titanio, incluyendo el sombrero de viento que había diseñado hace tantos años. Aunque había gastado parte de los 100 millones que había ganado en el torneo Joya Celestial, aún le quedaba una gran cantidad. Ahora, este era el momento de poner esos fondos en buen uso. No se preocupó demasiado por terminarlo. Después de todo, con 3 maestros de equipos consolidados, no sería demasiado difícil ganar más. Además de todo eso, había algunos otros artículos variados que quería comprar, y él dejó todo eso también a Lin Tianao. Gran hermano, tendré que molestarte para eso.
El batallón inigualable debe ir lentamente bien, todos ustedes se quedan aquí por ahora, y si necesitamos algo más enviaré un mensajero. Bro-Jun, Dog-Dog, ustedes dos se quedan aquí también. A partir de ahora, necesito que se enfoquen en la creación de estos dos tipos de pergaminos consolidados. Los materiales necesarios para ellos los comprará el Brolin. Sogeking les dijo a los dos sobre los diseños de pergaminos de equipos consolidados que necesitaba. Ahora tenía demasiadas cosas que hacer, y no podía dedicar demasiado tiempo a crear pergaminos. Podría decirse que Junli y Dog-Dog eran su recurso más preciado en este momento, y sería mejor para ellos permanecer protegidos y estables en la línea trasera. Especialmente para Dog-Dog, ya que Xintiaye le había pedido a Sogeking que cuidara de ella y su seguridad era de suma importancia en sus ojos. Durante la totalidad del día siguiente, Sogeking y Lin Tianao continuaron discutiendo y completando los detalles de sus próximos planes. Sin lugar a dudas, ser capaz de convertirse en el comandante del batallón inigualable era ya un paso inesperadamente grande en el cumplimiento de su plan en las fronteras. Con eso como su base, sería mucho más fácil que tratar de probarse en el ejército regular y reclutar desde allí. Después de todo, los rufianes del batallón criminal no tenían el respeto o el amor hacia el ejército como los soldados normales, tal vez incluso odio. Mientras él les proporcionara suficientes ventajas, Sogeking confiaba en guiarlos hacia el futuro. Por supuesto, eso no sería posible en este momento, ya que la zona de la frontera norte estaba en guerra y era un lugar extremadamente peligroso. Sin embargo, sin duda también sería la mejor posición para poner al batallón inigualable. No era posible construir una tropa de élite durante la noche, y de hecho sería un proceso largo. Después de la cena, Sogeking y Lin Tianao se dirigieron a la casa de subastas de la ciudad Tianbei, comprando más de 20 objetos espaciales. Después de eso, compraron su primer lote de gran cantidad de arcos y flechas para poner en los objetos espaciales, antes de que abandonara sigilosamente la ciudad. Por supuesto, mientras lo hacía, estaba acompañado por los miembros de la unidad de arco celestial y Shan Guanfeier. Cuando lanzó su caballo demonio fantasma de un solo cuerno, los ojos de los miembros de la unidad de arco celestial se iluminaron. Finalmente, Muen hizo uso de su condición de maestro de Sogeking para ocuparlo. Luo Kedi trató de sentarse desvergonzadamente junto con él, pero fue rechazado brutalmente. Por último, el habitualmente silencioso Anu abrió la boca, palmeando a Sogeking en el hombro y diciendo: «Pequeño Wei, ya que vamos a ser los instructores de tiro con arco para tu batallón inigualable, ¿cómo será el tratamiento para nosotros?» «¿Tratamiento? ¿Qué tratamiento?», preguntó Sogeking confundido. «Pague la remuneración». Después de asociarse con Anmo durante tanto tiempo, el loco Gao Shen se lamió los labios y añadió, una mirada sanguinaria en su rostro. Sogeking dijo con una mirada sobresaltada: «Ustedes dos y no estarán tratando de extorsionar a su precioso discípulo querido, a mí, ¿verdad?». Shui Kao sonrió y dijo: «No es extorsión, es una petición razonable. De hecho, nuestros requisitos no son altos en lo absoluto». Luo Kedi asintió de acuerdo, diciendo: «Yup, no son altos en lo absoluto. Solo un caballo demonio fantasma para cada uno de nosotros, debe ser tan bueno o mejor que el tuyo. En cuanto a las otras remuneraciones, y podemos discutirlo más tarde. Comandante de batallón, ¿cierto?». Jishi dijo suavemente: «Soy tan bonita y montar un caballo demonio fantasma no sería una diferencia visual demasiado grande». Para entonces, Sogeking sabía que definitivamente estaba siendo extorsionado. Con un último fragmento de esperanza, miró hacia Hua Feng. Hua Feng alzó ligeramente la ceja, barriendo su mirada a través de los otros miembros de la unidad de arco celestial antes de decir: «¿Cómo podrían extorsionar al pequeño güey así?». Muen rápidamente dijo: «Exactamente, ninguno de ustedes tiene humanidad». Sogeking no hizo un sonido, ya que no era tan ingenuo como para pensar que las palabras de Hua Feng causarían esos tipos dejarlo oír tan fácilmente. Como era de esperar, Hua Feng continuó: «Pequeño Wei, para que tu batallón inigualable se desarrolle y crezca bien, solo el tiro con arco por sí solo no es suficiente. Es de gran importancia tener reacciones extremadamente rápidas y velocidad, para moverse dentro y fuera del campo de batalla a voluntad. Como tal, los arqueros montados serían la mejor opción. Por supuesto, tales arqueros montados requieren los caballos extremadamente buenos, y los caballos demonio fantasma serían una gran opción. Nosotros también tenemos que acostumbrarnos a estos caballos demonios fantasmas para enseñar mejor a los soldados». Luo Kedi sonrió y dijo: «El jefe es de hecho el jefe, incluso hace que extorsionar a la gente sea tan natural y justo». Sogeking miró impotente a los 7 desvergonzados maestros de mediana edad. De repente, se volteó hacia Shan Guanfeier y le preguntó:
Feier, ¿cuál es la carga máxima que puedes llevar cuando estás volando? Ella había estado con él durante bastante tiempo, y fácilmente entendió su significado. No será un problema llevar a todos ellos. Sogweikin se echó a reír y dijo, maestros, experimentemos las alegrías de volar por un tiempo, para que podamos regresar al batallón inigualable tan pronto como sea posible. Esa es la única manera. Y, una hora más tarde, en los cielos nocturnos muy por encima del campamento del norte del ejército, una cuerda se balanceaba salvajemente en la fría brisa nocturna, con 8 personas atadas y colgadas de ella. 7 gritos tristes, estridentes y casi desamparados resonaron en el aire, reverberando a través de la noche. Capítulo 134 Guangzhou Wolf Caballería. La cuerda flotaba y se balanceaba salvajemente en el cielo. Era una muy resistente, flexible y fuerte, ya que fue elaborada a partir de fibras de titanio y una mezcla de otros hilos de metal. Incluso si un maestro de joyas celestiales quería cortarlo, tomaría bastante esfuerzo. Sogweikin acababa de ser extorsionado por sus maestros, como tal, como el más alto y cercano Shangguan Feier, no pudo evitar sacudir accidentalmente la cuerda de vez en cuando. Por supuesto, no había peligro real, pero para los miembros de la unidad de arco celestial que estaban volando por primera vez, definitivamente no era una pequeña emoción. Cuando finalmente aterrizaron, Muen saltó, con su rostro pálido y ceniciento, y le dio un golpe a Sogweikin mientras exclamaba, «Pequeño mocoso, ¿estás tratando de matar a tus maestros?» Sogweikin lo miró inocentemente y dijo, «Maestro, no puedes culparme por eso. También tengo miedo de volar. No es a propósito». La única que parecía emocionada era Shui Kao, quien exclamó, «Pequeño Wei, volar es demasiado divertido y estimulante. ¿No eres un maestro de equipos consolidados? Puedes hacer un equipo consolidado de alas para mí también. Tu hermana mayor todavía tiene una joya física sin utilizar». Al oír sus palabras, Sogweikin de repente se detuvo, y su corazón se saltó un latido. En efecto, era un maestro de equipos consolidados, y no sería demasiado difícil crear un pergamino de equipo consolidado con forma de alas para que pudieran volar. Aunque estos no tendrían ningún poder de combate real, si se usan bien, no solo podrían usarse para salvar vidas, sino también para moverse increíblemente rápido. Consolidar alas requeriría 2 joyas físicas. Siempre y cuando tengas el espacio, el pergamino no es un problema. Dichos tus maestros, ¿qué creen que pasaría si yo diera a cada uno de los maestros de joyas físicas en el batallón inigualable un par de alas consolidadas y formara una unidad de tiro con arco en el aire? ¿Qué piensan? Hua Feng frunció el ceño y dijo, ¿cuántos pergaminos de equipos consolidados tomarían? Ji Shi pensó por un momento y dijo, pequeño Wei, esa no es una mala idea. Si realmente funciona, entonces tendrás un ejército increíblemente fuerte, uno inigualable, incluso casi imbatible. Mientras puedan tener un buen objetivo en una distancia de 500 yardas, aunque se encuentren con maestros de joyas celestiales de mayor cultivación, no tendrán miedo. Shangguan Feier miró extrañamente a Sogweikin y dijo, pequeño gordito, una tropa así, en realidad tenemos algo similar en nuestro ejército del Imperio Songtian. Oh, Sogweikin rápidamente dijo, cuéntame más detalles. No les sorprendió que el Imperio Songtian tuviera tal tropa. Después de todo tenía la isla joya celestial detrás de ellos, y como el imperio más grande, ciertamente tenían la riqueza y la mano de obra para crearla. Ver cómo el ejército del norte podía abandonar un par de cientos de maestros de joyas en el batallón criminal era el mejor ejemplo de eso. Sin lugar a dudas, los maestros de joyas ordinarios que se trataban como gemas invaluables en el Imperio Arco Celestial eran comunes en el Imperio Songtian. Shangguan Feier dijo, nuestro ejército del norte tiene una tropa aérea especializada, usada principalmente contra las tropas aéreas del Imperio Guangzhou. Se conoce como el Batallón Ala Celestial, y aunque solo cuenta con 1000 hombres, todos ellos son maestros de joyas físicas con al menos 6 niveles de cultivo, cada uno con un par de alas consolidadas. Sin embargo, se centran sobre todo en el combate aéreo, y la unidad aérea de tiro con arco como mencionaste no existe. Después de todo, esos maestros de joyas físicas pasan su tiempo cultivando su energía celestial, y no tienen tanto tiempo para practicar el tiro con arco. Anmo, normalmente tranquilo y reservado, habló entonces. Creo que eso definitivamente vale la pena intentarlo. Mientras los arcos y las flechas sean lo suficientemente poderosos, debería funcionar. Sin embargo, esa tropa significaría sacrificar sus capacidades de combate cercano, y no pueden permitir que sus oponentes se acerquen a ellos. Gao Shen, por otra parte, tenía una expresión de dolor en su rostro, de pie junto a Anmo en silencio.
La razón era simple, tanto él como Yi Shi eran maestros de joyas elementales, y sin joyas físicas, ¿cómo podrían consolidar alas? Muen dijo tranquilamente, todavía es demasiado pronto para discutir todo esto. Vamos a ver primero esos subordinados del pequeño Wei, y si tienen o no el talento para el tiro con arco. Deben tener al menos una habilidad de tiro con arco decente antes de que podamos pensar en hablar de esas cosas. Luo Kedi estuvo de acuerdo. El viejo Muen tiene razón. Sin el tiro con arco necesario, todos los planes que tienes aquí son para nada. Además, pequeño Wei, debes considerar una cosa y para mantener vuelos de largos periodos y largas distancias, se requiere suficiente energía celestial. Creo que esa es la razón por la que ese batallón ala celestial requiere que sus hombres estén por lo menos en el nivel de cultivo de 6 joyas. Zhou Weiqing asintió con la cabeza y dijo, está bien, vamos. Podremos discutir más adelante cuando regresemos. De hecho, algunas cosas definitivamente sonaban sorprendentes y perfectas en teoría, pero lograrlas o ponerlas en práctica en la realidad era mucho más difícil. Sin embargo, se consideraba muy afortunado de poder reunirse con sus maestros. Con su ayuda, experiencia y todas sus mentes combinadas, sería mucho más fácil hacer cualquier cosa. Sin embargo, cuando Zhou Weiqing los llevó a todos al campamento del batallón inigualable, su primera reacción fue sorprenderse. La razón era simple. El batallón inigualable había desaparecido y, en efecto, habían desaparecido totalmente. Las colinas estaban totalmente vacías, las filas desordenadas de tiendas de campaña, banderas, fogatas, todo se había ido, ni siquiera se podía encontrar un pedacito de basura, con solo el bosque de coníferas del frío norte siendo sacudido por el viento amargo. ¿Qué está pasando? Shang Guanfei también fue tomada por sorpresa, mirando a Zhou Weiqing con una mirada interrogativa. Luo Kedi amablemente dijo, pequeño Wei, ese batallón inigualable tuyo no es algo que has inventado, ¿no? ¿Por qué no hay nada aquí? Zhou Weiqing pensó por un momento, y su expresión cambió repentinamente. Luego cerró los ojos, frunciendo el ceño mientras permanecía inmóvil. Mientras los demás le miraban, vieron un tenue símbolo de color rojo oscuro en la frente, y en un instante sonó un grito agudo de pájaro. En un destello plateado apareció un pequeño pájaro en los brazos de Zhou Weiqing antes de que los otros pudieran reaccionar. Era el emperador de plata. Debe haber un ataque enemigo. Todos, síganme, rápido. Zhou Weiqing exclamó mientras se dirigía rápidamente hacia una de las colinas. Comandante del batallón. Tan pronto como llegó a la colina, Wei Fen salió de detrás de un árbol. Este estaba situado frente a una de sus entradas al túnel. Viejo Wei, ¿qué está pasando? Wei Fen miró a los miembros de la unidad de arco celestial que estaban siguiendo a Zhou Weiqing por un momento, antes de decir solemnemente. Nuestros exploradores vieron a una tropa de enemigos que se dirigían en esta dirección, y llegarán pronto. Como tal, ordené a todos que se retiraran a los túneles. Era exactamente lo que él había esperado, un ataque enemigo. Zhou Weiqing sabía que las tiendas y el campamento estaban hechos principalmente para la vista de los ojos del ejército norteño, y cuando el ejército del Imperio Gonzhou atacaba, se retirarían totalmente a los túneles sin dejar huella alguna. Así era como el batallón inigualable había sobrevivido en tales condiciones al ser severamente superados en número durante todo este tiempo. ¿Cuántos hay? Preguntó Zhou Weiqing. Wei Fen dijo, cerca de una compañía. Deben estar aquí como un grupo de exploración, o tal vez solo para matar a algunos exploradores del ejército del norte. Zhou Weiqing se sorprendió. ¿Solo una compañía? ¿100 hombres? Entonces, ¿de qué tenemos miedo? Los superamos en más de 10-1, ¿cómo podríamos perder? Wei Fen dio una sonrisa amarga y dijo, comandante del batallón, no es así. En primer lugar, la cuestión no es si podemos derrotarlos o no, sino si podemos o no permitírnoslo. Una vez que comencemos una pelea, podría significar revelar que tenemos este escondite aquí. Si incluso un enemigo se escapa, el ejército de Guangzhou podría enterarse de este lugar, buscar en el futuro en esta área, encontrarnos, y estaremos condenados. La precaución es de suma importancia aquí, después de todo, es una cuestión de vida y muerte para todos nuestros hermanos. Solo entonces Zhou Weiqing se dio cuenta de que, para que el batallón criminal sobreviviera tanto tiempo en tal lugar, realmente tenían su propio conjunto de maneras de hacer las cosas. Viejo Wei, ¿qué clase de tipo de tropas está aquí del Imperio Gonzhou? ¿Qué clase de poder? Preguntó Zhou Weiqing con curiosidad. Después de todo, no había conocido a nadie del ejército enemigo antes. La expresión de Wei Fen se volvió fea mientras decía, son las tropas de la Armada Lobuna de Guangzhou.
Estas tropas lobunas pueden no ser las más fuertes del ejército, pero todavía guardan un papel absolutamente importante. Después de todo, son extremadamente rápidos, mucho más rápidos que incluso nuestras unidades de caballería ligera. Además, sus capacidades destructivas no deben ser subestimadas, con mucha fuerza ofensiva para acompañar su velocidad y agilidad. El Imperio Gonzón consiste en muchas tribus, con cada tribu teniendo su propia insignia. Dentro de sus líneas de sangre, también tienen algunos genes de bestias. Por ejemplo, la tribu de hombres lobos, tienen una cierta cantidad de linajes de lobo, y son capaces de domar a los poderosos lobos de guerra para que sean sus monturas. Wei Feng también sabía que Zhou Weiqing no tenía ninguna comprensión sobre el Imperio Gonzou, así que siguió explicando todo eso en detalle. No importa qué tribu del Imperio Gonzou sea, todos ellos son mucho más fuertes físicamente que cualquier humano ordinario. Solo toma a la tribu hombres lobos como un ejemplo. Tienen una altura promedio de 1,9 metros, normalmente son más altos, y su fuerza, agilidad y velocidad son mucho más fuertes de lo normal. Sus brazos, piernas y manos son más grandes, también con garras puntiagudas. Su pelo corporal, más pelo que piel, es más grueso que el de los seres humanos normales, lo que les permite una mayor resistencia a este clima. En términos de combate, están bien versados en luchar juntos en unidad, y también son feroces y audaces, sin miedo a la muerte. Por lo general, frente a una compañía de soldados comunes de la tribu de hombres lobos, nuestras tropas ordinarias requieren un batallón entero para tratar con ellos. Incluso nuestros batallones de caballería pueden no ser capaces de asumirlos con una sola compañía. Zhou Weiqing se sorprendió, exclamando con sorpresa: ¿tan fuertes? ¿No significa eso que las otras tribus más poderosas del Imperio Gonzou son aún más aterradoras? Wei Feng dio una sonrisa amarga y dijo: ese es naturalmente el caso. Cada vez que hay una batalla, nuestras bajas son por lo menos 5 veces mayor que las de los ejércitos del Imperio Gonzou. Sin embargo, aunque ellos tienen una cantidad masiva de tierra, su población total es inferior a la 10ª parte de nuestro imperio. Aún así, con la fuerza de su único imperio, ellos son capaces de luchar con el Imperio Songtian, el Imperio Feili y el Imperio Baopo juntos, manteniéndonos a raya. Zhou Weiqing dijo: es decir, incluso si llevamos a todo el batallón inigualable para que asuma la compañía de la Armada Lobuna, ¿no podremos derrotarlos? Wei Feng asintió sin dudar, diciendo: los soldados de la tribu de hombres lobos y sus lobos de guerra y la combinación de ese par es extremadamente fuerte, no solo en términos de poder puro, sino también su trabajo en equipo, de unidad. Eso es algo que no podemos igualar. Si tuviéramos un enfrentamiento, podríamos tener alguna posibilidad de ganar, pero para ser honesto, eso dependería mucho de la fuerza personal del comandante de batallón y de la instructora militar para llevarnos a la victoria. Aún más, es casi seguro que no podremos matarlos a todos. De pie al lado de Zhou Weiqing, Luo Kedi no pudo dejar de decir: ¿no es algo exagerado? ¿Son tan grandes? Me gustaría ver por mí mismo lo fuertes que son esas tropas de la Armada Lobuna Guangzhou. ¿No es solo una compañía? Jefe, ¿intentaremos hacerlo? Su última línea se dirigía naturalmente hacia Hua Feng. Hua Feng miró a Zhou Weiqing y dijo: pequeño Wei, tú eres el comandante del batallón, tú tomas la decisión. Zhou Weiqing pensó por un momento y dijo: solo cuando conozcamos nuestra fuerza y la fuerza del enemigo, podamos estar seguros de la victoria, y definitivamente quiero experimentar esa Armada Lobuna Guangzhou por mí mismo, para ver lo fuertes que son realmente. Está bien, aquí está el plan. Wei Feng, trae a 7 de los mejores caballos aquí, así como 9 de los conjuntos de armadura de guardia personal que teníamos anteriormente. Nos disfrazaremos como una patrulla ordinaria de los ejércitos del norte y lucharemos con estas unidades de la Armada Lobuna. Incluso si perdemos o no somos capaces de matar a todos ellos, no revelaremos la existencia de nuestro batallón inigualable o nuestra posición. Wei Feng vaciló por un segundo, luego asintió. Pensando en cómo Zhou Weiqing y Shen Guanfei habían enfrentado a sus maestros de joyas celestiales de 6 joyas y uno superior sin perder, recuperó cierta confianza. Wei Feng había visto todos los cambios que el batallón inigualable había sufrido desde que Zhou Weiqing había llegado, y hacia este joven comandante del batallón, definitivamente tenía respeto y aprobación. También sabía que se había ganado eso de todo el batallón. Por lo menos, era capaz de dejar que comieran lo suficiente, tienen ropa y abrigo, e incluso algunas ganancias inesperadas. Más importante aún, él les había dado algo con lo que ni siquiera habían soñado. Una esperanza. La esperanza de que algún día dejarían este lugar olvidado por Dios. Zhou Weiqing dijo: viejo Wei, puedes traer a los demás y esconderse alrededor de los árboles a lo lejos para ver cómo luchamos. Estos pocos aquí son mis maestros.
Esta vez, están aquí para ser sus instructores de tiro con arco. Esta es una buena oportunidad para presenciar el tiro con arco divino de estos maestros míos. Al oír que esos eran en realidad los maestros de Zhou Weiqing, la mirada de Wei Feng en ellos cambió al instante. Él ya era tan repugnantemente poderoso, ¿cómo podrían ellos ser débiles? En un momento, se les envió los caballos y el equipo. Los miembros de la unidad de arco celestial, además de Zhou Weiqing y Shan Guanfeier, se cambiaron a la armadura de la guardia personal del 16º regimiento. Zhou Weiqing y Shan Guanfeier montaron sus caballos demonios fantasmas, mientras los otros montaban los caballos de guerra ordinarios, antes de que los 9 bajaran de la colina juntos, dirigiéndose hacia las llanuras. Maestro Hua Feng, usted nos dirigirá. Zhou Weiqing dijo a Hua Feng. Hua Feng sonrió débilmente y dijo, solo es un centenar de tropas, no debe requerir mucha dirección. Tú y la señorita Feier solo cuidarán de nuestra defensa, y traten con cualquiera que pueda llegar a acercarse a nosotros. Deja todo lo demás a nosotros. Solo unas pocas frases sencillas, pero mostró la absoluta confianza de la unidad de arco celestial. Aunque solo eran 7 y sus enemigos eran las poderosas tropas de la armada lobuna que no habían enfrentado antes, no olvidemos que el Imperio Arco Celestial había dependido de estos 7 para imponer miedo en el Imperio Calicia e incluso en el Imperio Baida. Anteriormente, Hua Feng no le había dicho a Zhou Weiqing acerca de que la unidad de maestros de joyas celestiales que había sido enviada para matarlos tenía como líder a un maestro de joyas celestiales de la etapa Rey Celestial. Solo por eso se podía imaginar la importancia que el Imperio Baida había puesto en la unidad de arco celestial. De hecho, ellos podrían no ser fuertes en términos de cultivo y poder personal, pero ya habían entrenado su tiro con arco al máximo absoluto. Cuando los 7 estaban juntos como uno y con suficiente distancia, podrían incluso tener una oportunidad contra un maestro de joyas celestiales de la etapa Rey. Shan Guanfeier permaneció al lado de Zhou Weiqing. Estaba extremadamente curiosa en cuanto a qué tipo de habilidades o poderes tenían sus maestros. Con su nivel de cultivo, podía fácilmente sentir que ninguno de ellos tenía una energía celestial que igualara la suya, y aún más, ninguno de ellos era maestro de joyas celestiales, solo eran maestros de joyas ordinarios. Sin embargo, podía sentir claramente el respeto y la admiración que Zhou Weiqing tenía por ellos. Justo en ese momento, lejos en la distancia, una nube de polvo pudo ser vista, dirigiéndose en su dirección a una velocidad extremadamente alta. Tan rápido. Un destello de sorpresa brilló en los ojos de Zhou Weiqing. Sin lugar a dudas, era la armada lobuna. Solo por observar la formación de la nube de polvo y la velocidad que se movía, podía darse cuenta de que la armada lobuna era aún más rápida que los caballos demonio fantasma ordinarios, casi con la misma velocidad que su propio caballo demonio fantasma de un cuerno. Además, cuando esos lobos estaban corriendo, eran extremadamente silenciosos. Aunque podía ver la nube de polvo por delante, no podía oír nada, a diferencia de las fuertes pisadas de los cascos de las unidades de caballería normales. Toda su visión era muy superior a la de cualquier persona ordinaria, y en este punto, podían ver al centenar de soldados de la compañía acelerando, a unos 1000 metros de ellos. Las monturas de lobo de guerra tenían una piel negra grisácea, mucho más grande que cualquier lobo ordinario, de unos 3 metros de longitud corporal y casi tan altos como un caballo de batalla ordinario. A pesar de que estaban a tal distancia, podían sentir un aura salvajemente feroz de ellos. Los soldados de caballería montados sobre los lobos de guerra estaban vestidos con simples armaduras de cuero, y la parte más llamativa de su apariencia era el casco de 2 cuernos que usaban. Cada uno de ellos era enorme, observaban ferozmente con una mirada salvaje en sus ojos. En sus manos, sostenían un enorme sable de caballería de casi 2 metros de largo. La armada lobuna que se apresuraba también pareció ajustar su dirección en el momento en que Zhou Weiqing y los otros los descubrieron. Claramente, también los habían visto. En ese momento, su velocidad en realidad aumentó, corriendo hacia ellos. Torre de flechas, cañón, ustedes dos están a cargo de la ofensiva. Jishi, el apoyo del campo de batalla. Pícaro, acaba con las obras o los que intenten escapar. Cualquiera que esté dentro de las 200 yardas, Shuikao y Muen, ustedes dos cuiden de ellos. Cambiaré según sea necesario. La voz de Hua Feng sonó perezosamente mientras rápidamente hacía un rápido arreglo. En verdad, con sus años de cooperación y lucha juntos, aunque no diera las instrucciones, no tendrían ningún problema. Nota. Como detalle, torre de flechas es Sanmo y cañones Gao Shen. Y Yancha era uno de los mejores guerreros de la tribu de hombres lobos, y con sus acciones militares y contribuciones en el campo de batalla, se había elevado a la posición de líder de compañía.
En este punto, solo necesitaba unos cuantos méritos más en el campo de batalla y él podría clasificar a vicecomandante de batallón. La población del Imperio Gonzou era mucho menor que la del Imperio Songtian, pero todos eran capaces de luchar en el ejército. Esta vez, Yancha había traído a toda su compañía a colarse en las fronteras del Imperio Songtian, con la esperanza de matar a unas cuantas patrullas o exploradores. La comida que habían saqueado el otoño pasado estaba casi terminada, y su tribu de hombres lobos estaba luchando un poco para llegar a fin de mes. Aunque eran desdeñosos hacia el Imperio Songtian, esos caballos eran todavía grandes como alimento. Además, si lograban matar más enemigos, tal vez incluso podría convertirse en vicecomandante de batallón. No era la primera vez que Yamcha había hecho algo así. Con la velocidad superior de sus lobos de guerra, a menudo eran capaces de moverse por la frontera para un ataque de guerrilla y ganar. En sus ojos, esta vez no sería diferente. A lo lejos, vio a una pequeña tropa del ejército del Imperio Songtian, probablemente una patrulla de unidades de caballería. Pensando para sí mismo, parloteó. Jaja, todos tienen caballos. Esta vez va muy bien. Una vez que llevemos todos esos caballos de vuelta, será suficiente comida para la tribu durante varios días. Instantáneamente, Yancha dio la orden y toda su compañía se desvió y cargó hacia la pequeña patrulla de soldados Songtian. Su carga apenas había comenzado y de repente, Yancha tuvo una sensación de hundimiento en su corazón. Como hombres con el linaje de los lobos, tenían sentidos más fuertes que cualquier humano ordinario, y aún más para buenos guerreros como él. Justo en ese momento, un sonido que apenas era distinguible resonó en el aire, y una flecha se acercó justo a su cara. Yancha era realmente digno de ser uno de los mejores líderes de compañía de la tribu Hombres Lobos. En un momento tan crítico de peligro, casi subconscientemente levantó el sable de caballería en sus manos. La gruesa cuchilla apenas bloqueó la flecha. ¡Clang! Un fuerte sonido se escuchó cuando la flecha golpeó, y el sable de caballería se estremeció tanto que con la onda de choque en su cuerpo fue enviado hacia atrás. Tanta fuerza. Son maestros de joyas humanos. Ese fue el primer juicio de Yamcha. A continuación, vio otra flecha que brillaba con una luz roja, zumbando junto a él. Otra gran explosión, y un soldado estalló en llamas, arrojado de la espalda de su lobo de guerra. Su reacción no fue tan rápida como la de Yamcha, y la parte delantera de su armadura de cuero se desgarró totalmente, revelando un lío de carne. Sin embargo, en este momento también se mostró el espíritu guerrero de la armada Lobuna Guangzhou. El soldado que había sido arrojado de su montura, voló hacia otros dos soldados de la armada, pero fácilmente se movieron a un lado, evitándole sin causar ningún choque. Los que estaban detrás de ellos tuvieron más tiempo para reaccionar y fueron capaces de atrapar a su compañero. Maldita sea, son maestros de joyas arqueros del ejército Songtian. Tululu. Yancha gritó en voz alta, mientras el sable de caballería en sus manos barría hacia arriba. En ese instante, una luz verde apareció por encima de él y de su lobo de guerra, y sus cuerpos se hicieron más grandes. Tululu. Un grito similar sonó de todos los otros soldados de la armada. En el Imperio Gonzou, no había maestros de joyas corrientes, solo maestros de joyas celestiales. Es decir, no tenían maestros de joyas físicas ni maestros de joyas elementales. Eran soldados ordinarios o maestros de joyas celestiales. Sin embargo, eso no quería decir que estuvieran carentes de alguna manera. Las diversas tribus del Imperio Gonzou tenían sus propias ventajas, el poder de sus líneas de sangres. Para la tribu Hombres Lobos, el encantamiento para evocar sus poderes de sangre era Tululu. La línea de sangre de la tribu Hombres Lobos funcionaba tanto en ellos como en su montura de lobos de guerra, permitiendo que su defensa y velocidad aumentaran por un tiempo. Y, en el otro lado, Anmo y Gao Shen, que habían lanzado una flecha cada uno, parecían sorprendidos. La flecha que Yamcha había bloqueado fue lanzada por Anmo y la que había derribado al otro soldado era, naturalmente, la flecha de Gao Shen, imbuida con su atributo fuego. Aunque ambas partes estaban a unos 700 metros de distancia, los dos estaban extremadamente claros y confiados sobre lo poderosas que eran sus flechas. Sin embargo, su líder de compañía había sido capaz de bloquear la flecha de Anmo tan fácilmente, y aunque el soldado ordinario había sido golpeado por la flecha de Gao Shen, todavía no estaba muerto, solo muy herido. Gritos y sonidos resonaron entre las 100 unidades de la armada Lobuna, y en destellos de luz verde, sus monturas se aceleraron en una velocidad súbita, cargando ferozmente hacia ellos. No es de extrañar que todos sean capaces de ganar contra los soldados comunes en una desventaja de 1 contra 10. Estos soldados del Imperio Gonzou son de hecho fuertes y valientes. Huafen seguía con su habitual refinada y tranquila elegancia, pero un destello de sorpresa brilló en sus ojos.
Shang Wanfei miró desde el costado, también muy conmocionada internamente. Sin embargo, para ella, la sorpresa no era la fuerza de las tropas de la Armada Lobuna, sino más bien el tiro con arco de Anmo Gao Shen. Estaba a una distancia de 700 metros. Para una persona común, tratando de mirar desde una distancia tal, es probable que solo sea capaz de ver un pequeño punto negro. Además, con el clima en el frío norte, los vientos eran extremadamente fuertes. Sin embargo, incluso a tal distancia y condiciones, las flechas que dispararon parecían tener ojos en ellas. No se trataba de cualquier maestro arquero ordinario. Para que Zhou Weiqing describiese sus habilidades de tiro con arco como divinas no era realmente una exageración. Zhou Weiqing estaba muy familiarizado con las habilidades de sus maestros en el tiro con arco, y había estado vigilando de cerca a los soldados de la Armada Lobuna. Junto con el fuerte Tululu, la formación de los soldados cambió. Con su líder a la cabeza, los 100 soldados ya no cargaron como un grupo, en su lugar formaron una línea que fluía hacia ellos. Mientras Yamcha en el frente pudiera manejar las flechas entrantes, sería sin duda un gran plan para alcanzar la línea de los arqueros. Tan poderosos. Zhou Weiqing no pudo evitar exclamar hacia adentro, sintiendo una sensación de admiración y envidia. Si solo tuviera unas decenas de miles de soldados de la Armada Lobuna, ¿qué dificultad habría en reanimar su imperio? Viendo a los soldados en la formación de línea recta, los miembros de la unidad de arco celestial revelaron sonrisas en sus rostros. En ese corto momento de tiempo, la Armada Lobuna ya había cargado en el rango de 600. Está bien, ya dejen de jugar. Vamos a actuar. Wang Feng dijo pasivamente. Sin embargo, él mismo no se movió todavía. Ji fue el primero en atacar, y una flecha silenciosa envuelta en luz blanca desapareció frente a ellos como un rayo. Detrás de la flecha blanca había un haz rojo. La flecha de Gao Shen. Ni siquiera necesitaban hacer un sonido para coordinar, y ya habían hecho el mejor movimiento posible con comprensión tácita. En cuanto a Anmo, saltó de su caballo, y de pie junto al Urokedi, comenzaron a disparar flechas en un extraño movimiento. Shang Wanfei se sobresaltó al ver que las flechas de Anmo y Urokedi estaban ardiendo en un gran sendero en medio del aire antes de golpear directamente hacia la formación de la Armada Lobuna. Además, estaban disparando flechas como una lluvia sin parar. No es de extrañar que hubieran sonreído así tan pronto como vieron una formación de línea recta. Yamcha volvió a sentir el peligro. Esta vez, él estaba listo, y rápidamente sostuvo su sable de caballería delante de sí mismo. Un grueso frío envolvió el cuerpo de Yamcha, extendiéndose por todas partes, y justo así, su cuerpo se convirtió en una estatua de hielo, todo el camino hasta su montura. Al instante siguiente, una explosión violenta, y el líder de compañía había sido enviado a volar por la otra flecha. Ji se rió y dijo, eso se llama golpes gemelos de hielo y fuego. En este momento, los miembros de la unidad de arco celestial finalmente mostraron su verdadero poder. Después de las primeras flechas, principalmente para fines de prueba, tuvieron conocimiento de los poderes de las tropas de la Armada Lobuna. Al final, solo 4 de ellos tomaron medidas. El borracho pícaro Urokedi, la serpiente travesida Ji, el cañón Gao Shen y la torre de flechas Anmo. La velocidad de disparo de Anmo era la más grande, mientras que el Urokedi tenía los ángulos más extraños. Las flechas de Ji siempre daban al frente, directas y exactas, pero con el poder de su atributo hielo y su efecto de congelación, era capaz de desacelerar mucho la velocidad de la carga del enemigo. En cuanto a las flechas del cañón Gao Shen, cada una de ellas era como una bomba, golpeando hacia afuera. Extrañamente, él y Ji siempre parecían ser capaces de complementarse mutuamente, las flechas de fuego explotando hacia los soldados frontales ralentizados. El verdadero golpe mortal era de Anmo y Urokedi. El tiro con arco divino de los dos hacía que sus flechas cambien constantemente de dirección en medio del aire. La defensa y la fuerza de los soldados de la Armada Lobuna era realmente extremadamente poderosa, especialmente después de activar su línea de sangre, su defensa era bastante asombrosa. Incluso si maestros de joyas físicas lanzaran sus ataques directamente, serían capaces de aguantar unas cuantas flechas. Sin embargo, no importa que, los hombres lobos eran todavía mortales, con los puntos vitales en el mismo sitio. Las flechas del Urokedi y Anmo siempre parecían golpear sus ojos. No importa cuán fuerte sea su defensa, no eran capaces de defender sus ojos. Desde la distancia, los observadores podían ver chorros de sangre estallando constantemente, cada nube de sangre significaba que un soldado fue arrojado de su montura. Lo más inconcebible era que, aunque el Urokedi y Anmo estaban disparando a los ojos de sus enemigos, hasta el punto en que golpeaban a su objetivo, el blanco no podía ver sus ataques desde el frente. Shang Wanfei sintió un escalofrío frío por su espina dorsal.
Esos arqueros eran realmente demasiado aterradores y no es de extrañar que Zhao Weiqing fuera tan respetuoso con ellos. Si ella misma estuviese a varios cientos de metros de ellos, con estos pocos trabajando juntos y podría llegar a ellos, su tiro con arco era demasiado astuto. Justo en ese momento, Hua Fen entró repentinamente en acción. Un arco verde apareció en sus manos, y cuando Shan Guanfei lo miró, todo lo que vio fue un destello brillante de sus manos. Así, Hua Fen se sentó tranquilamente en su caballo, sus acciones eran refinadas y elegantes, como si estuviera jugando con una cítara. Las flechas verdes salieron disparadas una tras otra, claramente equipos consolidados, volando en una formación aparentemente desordenada. Sin embargo, los lobos de guerra cuyos dueños habían sido asesinados y huían de la escena fueron impactados por esas luces verdes. De manera similar, golpearon a través de los ojos, y cayeron sin vida al suelo. Hua Fen dijo con un tono de reproche: no dejen que esos lobos de guerra se vayan, quién sabe si esas cosas serán capaces de enviar noticias de vuelta. Luo Kedi dijo exasperadamente: está bien, lo tengo. Tan pronto como dijo eso, el ritmo de su disparo cambió. Ya no disparaba una flecha, sino 3 a la vez. Lo más importante era que, aunque disparaba 3 a la vez, en realidad eran todas a objetivos diferentes. 400 metros. Para entonces, las tropas de la Armada Lobuna habían llegado a 400 metros del grupo, pero de los 100, solo una tercera parte permaneció en sus lobos de guerra. Los miembros de la unidad de arco celestial no solo tenían exactitud con el tiro con arco divino, su velocidad de disparo era increíblemente rápida. Incluso con la activación de sus poderes de la línea de sangre y con el aumento de la velocidad, solo fueron capaces de llegar a menos de 400 metros en este momento. Por supuesto, eso también era en parte gracias a Ji Shi y los poderosos ataques de Gao Shen. Shan Guanfei estaba indudablemente sorprendida, pero los soldados del batallón inigualable ocultos en los bosques de las colinas a un lado, estaban todos tan sorprendidos que sus ojos casi salían de sus órbitas. Como soldados experimentados, esta no era la primera vez que se enfrentaban con algunas de las tropas del Imperio Gonzhou, y estaban extremadamente claros sobre lo poderosas que eran esas unidades de la Armada Lobuna. Incluso los maestros de joyas físicas de 3 joyas y por debajo, contra esos soldados enemigos no estarían seguros de la victoria, sobre todo porque su trabajo en equipo era muy fuerte. Con la fuerza actual del batallón inigualable, si tuvieran que enfrentarse a esa compañía de soldados, incluso si pudieran ganar, definitivamente tendrían que pagar un alto precio. Sin embargo, aquellas pocas personas que el comandante del batallón había traído consigo, lanzaban sus flechas de manera tan calmada y fría, y esos poderosos soldados cayeron como trigo en un campo, con solo una nube de sangre que marcaba a cada soldado caído. Por la apariencia de las cosas, toda la compañía ni siquiera sería capaz de llegar a su grupo y desde cuando la Armada Lobuna se volvió tan débil. Muen era el más tranquilo, de pie allí imperturbable, sin siquiera molestarse en sacar su arco. Por el aspecto de las cosas, ni siquiera esperaba tener que tomar medidas. Sin embargo, la naturaleza viciosa y salvaje de la tribu no debía ser subestimada, ya que eran salvajes incluso hacia ellos mismos. Llevándose a cabo con pura fortaleza, tenacidad y rabia, junto con un poco de relajación por parte de los miembros de la unidad de arco celestial que pensaban que la batalla estaba casi terminada, al final alrededor de una docena de soldados de la Armada Lobuna logró cargar a unos 200 metros de ellos, sin ninguna señal de detenerse o retirarse. Se esforzaron obstinadamente en continuar, ya que creían que, siempre y cuando pudieran alcanzar estos enemigos humanos, con su frágil naturaleza, todavía podrían arrebatar la victoria de las fauces de la derrota. Por desgracia para ellos, no tenían ninguna posibilidad de acercarse. En ese momento, Shui Cao entró en acción. Flecha tras flecha salió hacia el campo de batalla, cada una brillando con el amarillo del atributo tierra. Las flechas no volaban hacia los soldados de la Armada Lobuna, sino hacia los caminos por los que se dirigían. Cada una estaba impregnada de una pequeña habilidad de muros de piedra y estos aparecían de manera demasiado repentina, e incluso con la agilidad de los lobos de guerra, perdieron el equilibrio. Con su ayuda, apenas hubo momentos antes de que los soldados restantes fuesen asesinados por Luo Kedi y Ano. La pelea había terminado. Todos sus enemigos habían sido vencidos, y ni siquiera un soldado de la Armada Lobuna había llegado a 100 metros de ellos. Luo Kedi miró hacia los demás y dijo: ¿4 en un ataque? Ji Shi, An Mo y Gao She le hicieron un gesto con la cabeza. Shan Guanfei todavía estaba tratando de descubrir lo que querían decir cuando cada uno de ellos disparó de repente una flecha al cielo. ¿Qué están haciendo? Shan Guanfei no pudo evitar recurrir a Zhao Weiqing y preguntar. Zhao Weiqing sonrió cuando respondió:
Todavía hay un pez tratando de escapar de la red. Ese líder de compañía está haciéndose el muerto. Por desgracia para él, estos maestros míos pueden no ser poderosos en otras cosas, pero asesinar es su fuerte. Si no terminan a alguien, ¿cómo no lo sabrían? De hecho, Yamcha todavía no estaba muerto. Para que él se elevara al rango de líder de compañía, y pudiera ser uno de los mejores, no era solo por el coraje. Cuando le dispararon los golpes gemelos de hielo y fuego, él había sido lanzado de su lobo de guerra. Sin embargo, había rodado con el golpe, pero no se levantó. Las 2 flechas, aunque fuertes, todavía no eran suficientes para quitarle la vida. Comparado con sus subordinados, era indudablemente mucho más fuerte y más duro. Viendo a compañeros asesinados a flechazos, decidió jugar al muerto, pensando airadamente. Mientras ellos se atrevan a intentar saquear el campo de batalla, obtendrán una desagradable sorpresa de mí. Desafortunadamente para él, los miembros de la unidad de Arco Celestial eran combatientes experimentados, que incluso podían tener cierta fuerza en un lugar como el Imperio Sonctian. Si no pudieran ver a través de un truco tan simple, no serían dignos de su nombre. 4 flechas volaron hacia el cielo, formando un arco diferente pero cayendo al mismo tiempo. Para cuando Yamcha pudo reaccionar, las 4 flechas ya lo habían alcanzado. ¿Esquivar? La velocidad de los soldados de la Armada Lobuna era principalmente debido a sus monturas, y aunque tenían un físico decente, la velocidad no era su fuerte. Además, estas 4 flechas fueron lanzadas por los arqueros divinos de la unidad de Arco Celestial, cada uno disparando desde un ángulo que no podía detectarse hasta que era demasiado tarde. ¿Cómo podría tener éxito en esquivar? Una vez más, llegó a disfrutar de los golpes gemelos de hielo y fuego. Esta vez, se le unieron 2 potentes flechas penetrantes, cada una golpeando profundamente en uno de sus ojos. Entendimiento tácito y trabajo en equipo. Esta fue una verdadera muestra de ello. Los objetivos de Luo que veían no eran ambos ojos de Yamcha, pero los 2 habían disparado a uno, respectivamente, sin siquiera discutirlo de antemano. Waffen guardó su arco verde, sonriendo débilmente mientras decía, ninguno de ellos ha escapado. Ahora podemos saquear el campo de batalla. Sogweikin se echó a reír y dijo, ja, maestros, todos ustedes se están volviendo más vigorosos y enérgicos con la edad. Shueikao lo miró airadamente, diciendo, pequeño Wei, ¿a quién llamas vieja? Olvida que dije algo. Hermanos, tiempo para saquear el campo de batalla. El último grito de Sogweikin fue hacia los miembros del batallón inigualable. Con ese grito, solo entonces los soldados del batallón inigualable se liberaron de su ensueño aturdido y reaccionaron. Conducidos por Wei Feng, todo el batallón inigualable cargó en una carrera loca. Todavía recordaban las palabras de Sogweikin, que cualquier equipo que saquearan les pertenecería. En términos de robar y arrebatar, nadie era más profesional que estos soldados del batallón inigualable. Bajo las miradas asombradas de los 7 arqueros divinos, los cadáveres de los soldados de la Armada Lobuna pronto se quedaron totalmente desnudos. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 135 Entrenamiento inigualable. Pequeño Wei, ¿estos hermanos tuyos son todos familia de las langostas? Mue no pudo dejar de preguntar mientras miraba con su mandíbula abierta la escena ante él. Los rufianes del batallón inigualable eran demasiado hábiles para robar. Sin ninguna vacilación, fue como si una multitud de humanos se estrellara como una ola en el campo antes de esparcirse de nuevo, sin dejar nada en la estela. Incluso los cadáveres de los lobos de guerra fueron transportados. Después de todo, eso era comida, y los soldados bandidos, acostumbrados y temerosos del hambre, definitivamente no desperdiciarían ningún alimento. Además, el cuero de esos lobos sería fuerte contra el frío mordaz, ¿cómo podrían desperdiciar algo de eso? Como el vicecomandante del batallón, Wei Feng naturalmente no se uniría a los demás en el saqueo. En cambio, se dirigió rápidamente hacia Sogweikin y los demás, diciendo, comandante del batallón, entrenadores. Tomará un tiempo para que el campamento se establezca de nuevo. Entrenadores, su tiro con arco de hecho es divino, eso me abrió los ojos. Mirando a Wei Feng claramente, los 7 miembros de la unidad de Arco Celestial también fueron sorprendidos en secreto. Podían sentir que su nivel de cultivo era superior al de ellos. Este batallón criminal era realmente interesante. Sogweikin dijo, vicecomandante Wei, ¿por qué no nos retiramos directamente a los túneles? En cualquier caso, hace bastante frío. Wei Feng sonrió amargamente y dijo, comandante del batallón, ¿no crees que también tenemos miedo del frío? Por desgracia, como usted sabe, esos túneles solo fueron creados para escondernos y salvar nuestras vidas, es pequeño, constreñido y sin mucho flujo de aire.
Todavía no hemos tenido tiempo de ampliar los túneles, ¿cómo podemos permanecer allí? Sogeking dijo. Claro, no es de extrañar que prefieras dormir fuera en esas malas tiendas rotas. Muy bien, haz que todos sepulten adecuadamente a esos soldados de la Armada Lobuna, traigan de vuelta su equipo y lobos de guerra, ese es nuestro botín de guerra. Esta noche, voy a decir un sistema de recompensa y castigo adecuado. A partir de mañana, nuestro batallón inigualable iniciará un sistema de entrenamiento adecuado. Wei Feng sonrió débilmente y asintió con la cabeza. Aunque el batallón criminal no podía ser controlado fácilmente, él todavía era confidente que bajo las ventajas que Sogeking proporcionaba, sería mucho más fácil. Además, este joven comandante del batallón ya tenía cierto prestigio y respeto entre el batallón inigualable. Durante los próximos días, Sogeking planeó una serie de entrenamientos para el batallón inigualable. Los 1200 hombres se dividieron en 12 grupos, cada uno en una compañía de 100 hombres. Seleccionó 2 líderes de compañía más, para hacer un total de 12, cada uno liderando un grupo. Todos los días, los 12 grupos se dividían en 3 para someterse a entrenamiento. Shang Wanfei tomaría 4 para someterlos a un entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, los 7 arqueros divinos de la unidad de arco celestial tomarían otros 4 grupos para el entrenamiento de tiro con arco, mientras que los últimos 4 grupos estarían bajo el mando de Wei Feng, cavando túneles. Sogeking y sus maestros, junto con los otros oficiales del batallón inigualable, habían ideado una arquitectura planificada para hacer su sistema de túneles subterráneos. Naturalmente, para someterse al entrenamiento de tiro con arco y el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, tenían que pagar tasas, que en total eran 5 monedas de oro por persona por mes. En cuanto a la excavación de los túneles, el pago mensual también era de 5 monedas de oro. Es decir, la paga y el pago de cada mes se neutralizaban en un ciclo de trabajo y entrenamiento, pero aún así podían obtener su pago mensual normal. Por supuesto, para los soldados bandidos del batallón inigualable, eso no era lo suficientemente estimulante, pero Sogeking tenía otro sistema de recompensas y castigo establecido en su lugar. Le dijo a Wei Feng para que todos los soldados del batallón inigualable se registraran con él, incluyendo el físico actual de cada persona y el nivel de cultivo de energía celestial, todo en detalle. Una vez que el cultivo de energía celestial de alguien aumentara, ellos serían ricamente recompensados con 100 monedas de oro. Cada mes, también habría una competición del gran batallón entre las compañías. Sea cual fuese la compañía que ganara, esa sería recompensada con la comida más deliciosa para ese día. También sería recompensada con 1000 monedas de oro. En cuanto a la compañía que obtuviese el último lugar, durante el próximo mes su excavación de túneles se incrementaría durante 2 horas al día. Las últimas 4 compañías de todo el batallón también perderían su sueldo por ese mes. Además de la competencia a nivel de compañía, también había una competencia personal. Entre los 1200 hombres, los de nivel oficial no podían participar en la competición. Al campeón final de la competencia personal se le concedería un conjunto gratuito de pergaminos de equipos consolidados. Además, se celebraría cada mes. Al mismo tiempo, el método que Sogeking había dicho acerca de ser capaz de desafiar a los oficiales en cualquier momento todavía estaba allí. Mientras alguien pudiera derrotar a su líder de compañía, podría tomar su lugar. Habían transcurrido 10 días y el entrenamiento de todo el batallón inigualable empezaba a estar en orden. Sogeking había traído cientos de arcos en esta ocasión, junto con los 100 que previamente habían robado del 16º regimiento, era suficiente para sus propósitos de entrenamiento. En cualquier caso, solo 400 hombres se entrenaban a la vez. Los 7 maestros de la unidad de arco celestial eran bastante buenos en la enseñanza, y los fundamentos del tiro con arco eran bastante simples. Además de la formación básica, sus objetivos no eran simplemente objetivos ordinarios, sino que se disparaban entre sí. 2 hombres se enfrentarían, el soldado A dispararía contra el soldado B, y viceversa. Por supuesto, las puntas de las flechas fueron eliminadas, pero esto aún animaba un espíritu competitivo entre todos ellos. Al mismo tiempo, no entrarían en peleas reales. La razón de eso era simple, pues Wei Feng había enviado una orden. Si quisieras venganza, seguro, usa tu tiro con arco para pelear. Si quisieras pelear con tus puños, no hay problema. Usted puede luchar contra la entrenadora de combate cuerpo a cuerpo, Shang Wanfei. También había otros métodos de entrenamientos más divertidos. Por ejemplo, los 7 miembros de la unidad de arco celestial correrían a 300 yardas, entonces los 400 aprendices los perseguirían, y a ambos lados se disparaban el uno al otro. Cualquier persona que recibió un disparo sería enviada fuera del juego. Según la lógica, los 7 arqueros divinos definitivamente ganarían.
Sin embargo, el resultado fue sorprendente, ya que los 7 fueron casi golpeados como cabezas de cerdos. La razón era simple: ¿cómo podrían esos rufianes posiblemente escuchar las reglas, y al ser golpeados por las flechas salir del juego? Al final, solo Waffen con su velocidad, y Muen con su astucia, lograron escapar. Shuikao y Jishi estaban todavía relativamente bien, con sus ataques salvajes lograron detener a la mayoría de los rufianes. Los peores fueron Luo Kedi, Anmo y Gao Shen, que finalmente fueron alcanzados. Los 3 fueron golpeados duro, y estaban tan rodeados que ni siquiera podían distinguir quién los golpeaba. Como tal, esa fue la única vez que se jugó el juego de entrenamiento antes de que se cambiara a los rufianes unos contra otros, un grupo más grande contra el otro. Por supuesto, los 7 miembros de la unidad de Arco Celestial tomarían el papel de juez y supervisor, y cualquier rufián que rompiera las reglas sería atendido por ellos. En teoría, el entrenamiento de Shen Wanfei debía ser extremadamente duro para ella. Después de todo, era una sola persona que entrenaba a 400 hombres. Sin embargo, en verdad, ella lo tenía más fácil. En cada lección, solo enseñaba un movimiento, antes de separar a los hombres en grupos para practicar. Ella iría por todas partes uno por uno para corregirlos. Justo así, seguirían luchando unos contra otros, pero solo con el movimiento que acababa de enseñar. Los que ganaban estarían bien, pero la mitad que perdía continuaría luchando nuevamente. Esto continuaría todo el camino hasta que quedaran solo 25 perdedores. Estos 25 estaban definitivamente en un mal momento, ya que significaría que Shen Wanfei los entrenaría personalmente durante la última hora bajo la vigilancia de los otros 375. Después de que eso sucedió una vez, para las próximas lecciones, cuando los soldados bandidos luchaban unos contra otros, era como si estuvieran en frenesí salvaje, tratando a sus oponentes como enemigos odiados que habían matado a sus familias. La razón de esto era naturalmente porque Shen Wanfei era demasiado salvaje. Así, todos empezaron a entrenar. Un día de combate cuerpo a cuerpo, un día de tiro con arco y un día de excavación de túneles. Además, cada mes, habría 3 días donde habría un entrenamiento general del batallón, donde ellos serían entrenados en trabajar juntos. En cuanto a eso, Zhou Weiqing no era experimentado en ello, y se lo dejó a Waffen. Todo eso puede parecer como que Zhou Weiqing no tenía nada que hacer, pero en verdad, era uno de los más ocupados. En primer lugar, tenía que arreglar todos los recursos y dividirlos, organizar todo mientras trataba de obtener más recursos. Planificando todos los túneles, suministrándolos, cambiando monedas de oro, y armonizando generalmente todo. Durante 10 días enteros, estuvo inmerso en toda la obra. Él pasó la pesada obligación de manejar el dinero a Wei Feng, y no a los miembros de la unidad de Arco Celestial. Waffen lo vio y asintió interiormente. La razón por la que él hizo esto no era porque tenía miedo de ser acusado de nepotismo, sino de una acción para tratar de convencerlo. Después de todo, él era todavía muy nuevo como comandante de batallón, habiendo estado aquí solo por un corto tiempo. Aunque sus acciones se habían ganado el respeto del batallón inigualable, dándole mucha ganancia, su estado todavía no estaba completamente estable. Wei Feng era, después de todo, uno de los oficiales originales, y el grupo original de oficiales podría tener algunos sentimientos de cautela hacia ellos. En tal circunstancia, la confianza y el respeto que Zhou Weiqing mostró hacia Wei Feng sin duda ayudaría a aliviar cualquier malestar en ambos lados y eliminar las lagunas. Más aún, Zhou Weiqing siempre sentía que, como líder, no quería estar ocupada hasta la muerte, sino ser libre y fácil. Como líder principal, lo que tenía que hacer era guiarlos a todos, y estar a cargo de la dirección general. En cuanto a las exigencias de las cosas, debía dejárselo a sus subordinados. Como dice el refrán, si sospechas de alguien, no los uses; si los usas, no sospeches. Si lo hacía todo por sí mismo, estaría ocupado hasta la muerte, sin tiempo para cultivar. Después de los 10 días de entrenamiento, todo se estaba poniendo en su lugar, ya que todos se dirigían hacia el mismo camino. Después de todo el tiempo y la inversión de oro, el batallón inigualable estaba empezando a cambiar, incluso la aura que les rodeaba era diferente. Al menos, los renegados originalmente aburridos y perezosos que estaban a la espera de morir ahora estaban energizados y entusiasmados. Zhou Weiqing les había prometido que dentro de pocos años los sacaría de este lugar. Justo cuando él finalmente se liberó de todas las malas intenciones y estaba a punto de entrar en su entrenamiento personal, el 16º regimiento llegó una vez más. Esta vez, su comandante de regimiento Shen Wu había vuelto. Sin embargo, solo trajo una compañía de caballería con ella, sin la enemistad que tuvo en la época anterior. Sabiendo que Shen Wu estaba aquí, Zhou Weiqing salió a recibirla de manera acogedora, como si los dos nunca se hubieran enfrentado antes.
En secreto, envió la orden para detener todo el entrenamiento y la excavación. No quería que nadie supiera lo que estaba haciendo aquí abajo. Comandante del regimiento, Shendu, una invitada tan honorable. Ven a mi tienda para sentarnos. Zhou Weiqing se acercó a ella con una cálida sonrisa en su rostro. La expresión de Shendu todavía no era buena, pero ella desmontó y dijo cortésmente: no hay necesidad, comandante de batallón Zhou. Estoy aquí solo para pagar por nuestro equipo de caballería pesada. Como usted sabe, en el ejército, cada regimiento tiene un suministro limitado de ese tipo de equipo, y en pocos días tenemos un ejercicio de entrenamiento en vivo. Como tal, necesitaríamos los 100 conjuntos de armadura de caballería pesada, por favor. Zhou Weiqing estuvo de acuerdo y dijo: no hay problema, vamos a entregar todo tan pronto como se nos pague. Sin embargo, los caballos, arcos y escudos los vamos a mantener. Discúlpeme, comandante de regimiento Shendu, como sabe, aquí estamos gravemente sin comida, y mis hermanos ya han comido esos caballos. También han tomado los escudos y los arcos para jugar, así que no puedo devolverlos. Como sabe, estos rufianes no escuchan mucho a las órdenes pero al menos la armadura pesada no debería ser problema. Los músculos del ojo de Shendu se contrajeron notablemente. Frente a esa sonrisa inocente de Zhou Weiqing, realmente sintió ganas de darle una palmada en la cara y golpearlo hasta la muerte. Sin embargo, ¿podría realmente hacer algo así? Por supuesto que no. Ese día, después de que todos se fueran, Shen He no le había dicho a los demás lo que había pasado, pero no lo ocultaría a su hermana menor. Que Shen Guanfei fuese del Palacio de Extensión del Cielo era definitivamente un choque para ellos. Aunque Shen He tenía algún estatus y poder en el ejército, no era nada en comparación con el Palacio Extensión del Cielo. Como tal, naturalmente pensaron que tanto Zhou Weiqing como Shen Guanfei eran del mismo lugar, de lo contrario con su edad, ¿cómo podría su nivel de cultivo ser tan alto y su poder tan grande? Tan pronto como pensaron en el Palacio Extensión del Cielo, naturalmente razonaron que los dos estaban aquí en misión secreta, y que tendrían que soportarlos y tolerarlos, pase lo que pase. Shen He le había advertido con severidad que no perturbara más al batallón criminal, y si Zhou Weiqing y Shen Guanfei tuviesen alguna petición, debería ayudarlos sin vacilación. Para que los miembros del Palacio Extensión del Cielo aparecieran aquí, definitivamente era un tema importante. Shen He lo había denunciado a su padrino y había recibido la orden de dejar la noticia, sin dejar que nadie más se enterara de esto. Después de todo, las 5 grandes tierras santas o más exactamente, las 4 grandes tierras santas, con excepción de la secta Demonio Celestial, habían previamente acordado que ninguno de ellos interferiría en las guerras ordinarias, ya que eso llevaría a todo el continente a una guerra mayor que podría destruir la vida de todos. En este punto, ya que los miembros del Palacio Extensión del Cielo habían venido aquí en secreto, si la montaña celestial de la nieve se enteraba de eso y tomaba medidas, podría convertirse en un gran problema. Como tal, no importaba que, tenían que ocultar ese secreto lo mejor que pudiesen, de lo contrario esto podría no terminar bien. ¿Está bien? ¿Cuánto quieres?, dijo Shenbu solemnemente. Zhou Weiqing dijo con una mirada avergonzada en su rostro: siento mucho que la comandante de regimiento Shenbu tenga que pasar por todo este gasto. Ya has venido hasta aquí personalmente, me avergonzaría pedir demasiado. 30.000 piezas de oro, 300 monedas de oro por cada conjunto de armadura de caballería pesada es barato, ¿verdad? Eso es definitivamente un precio razonable. 300 monedas de oro por cada conjunto de armadura de caballería pesada era de hecho barato, pero el problema era, que era originalmente su armadura. Teniendo que pagar por ella de nuevo, los sentimientos de Shenbu estaban realmente muy molestos. Sin embargo, solo podía soportarlo sacando 30.000 monedas de oro y entregándoselos a Zhou Weiqing, quien inmediatamente dio la orden e hizo que sus hombres trajeran las 100 armaduras de caballería pesada. Ya habían preparado la armadura, ya que había esperado que Shenbu estuviera aquí para darles el oro. En cuanto a las 30.000 monedas de oro, como había prometido, no guardó ninguna, dividiéndola con los soldados del batallón inigualable que habían arrebatado la armadura originalmente. Shenbu no quería pasar más tiempo aquí, y menos ahora que su negocio había terminado, rápidamente dijo: comandante de batallón Zhou, me iré entonces. El comandante de Legión Shen He me pidió que le pasara el mensaje de que si tiene algún requisito, puede buscarme directamente. Zhou Weiqing se echó a reír y dijo: eso sería tan vergonzoso. Sin embargo, ya que el comandante de Legión Shen He ha dicho eso, si soy demasiado cortés, eso no le dará la cara. Podría obtener 200.000 flechas y 2.000 arcos, así como algunos víveres. Como saben, mis hermanos a menudo pasan hambre. Shenbu acababa de montar su caballo de batalla, y casi se cayó al oír eso.
agitando la cabeza con enojo, miró a Zhou Weiqing mientras exclamaba: ¿por qué no dices que quieres 1200 armaduras de caballería pesada? ¿No tienes tanta gente? ¿Por qué quieres 2000 arcos? Zhou Weiqing dijo con una mirada agraviada: solo tengo miedo de cualquier desgaste. En cuanto a la armadura de caballería pesada, no necesito ninguna, eso es demasiado pesado, y no es conveniente para nosotros. Si realmente quieres darme eso, prefiero tener eso en monedas de oro. Shen Wu se fue rápidamente. Frente a una persona tan desvergonzada, sentía que si se quedaba más tiempo, se enfurecería hasta vomitar sangre. Sin embargo, para la inmensa sorpresa de Zhou Weiqing, en 2 días, los 2000 arcos y 200.000 flechas realmente llegaron junto con una ronda de suministros, incluyendo tiendas nuevas, mantas, uniformes del ejército, comida, etc. Él no pudo evitar maravillarse a sí mismo sobre cuánta cara le daban al Palacio Extensión del Cielo. Con esta piel de tigre, ¿podría posiblemente comandar un regimiento sin ninguna queja de ellos? Por supuesto, solo estaba soñando despierto sobre eso, él no aprobaría tal cosa. En primer lugar, tuvo que pasar por Shen Wanfeier sobre eso primero, y en segundo lugar, el comando del ejército del norte no era tonto, un movimiento masivo de tropas no era algo que se podía hacer tan fácilmente. Y pareció en abrir y cerrar de ojos, y casi medio mes pasó desde que llegaron al batallón inigualable. Después de estos días de entrenamiento y trabajo, las emociones de los soldados del batallón inigualable habían sido despertadas, ya no tenían la apariencia aburrida y torcida que habían tenido la primera vez. En cuanto a lo mucho que habían aprendido de la formación, Zhou Weiqing no estaba demasiado preocupado. Después de todo, el entrenamiento era un proceso, algo progresivo. Sin embargo, tenía una pregunta muy importante que hacerle a Shen Wanfeier, pero en estos pocos días ella se había estado ocultando de él, causándole que se sintiera bastante molesto. Con todas esas nuevas tiendas y ropa de cama, ahora era mucho más cómodo vivir, y Zhou Weiqing se sentó cómodamente en su silla, con los ojos cerrados. De repente, la colgadura de la tienda se levantó y Shen Wanfeier entró desde fuera. Con un paso rápido, se detuvo justo allí y dijo: ¿por qué me estás buscando? Desde que habían vuelto de la salida anterior, ella había estado en un alboroto. Después de calmar sus emociones, cuando pensó en ello, no importaba lo que pensara, estar junto con Zhou Weiqing definitivamente no era apropiado. Solo pasar por resto de su familia solo sería un problema enorme, y aún más, ella no quería convertirse en enemiga de su hermana. Por eso había estado tan concentrada en la pelea de combate cuerpo a cuerpo con los soldados bandidos de estos días, como la pequeña chica demoníaca del Palacio Extensión del Cielo, estaba acostumbrada a transformar sus emociones nerviosas en violencia, por desgracia para los pobres aprendices. Zhou Weiqing se levantó y caminó hacia Shen Wanfeier, con una expresión en su rostro que lo hacía parecer un niño agraviado. ¿Qué estás haciendo? Una señal de preocupación apareció en los ojos de Shen Wanfeier. Zhou Weiqing se detuvo a unos 2 metros de ella, diciendo: me has estado evitando en los últimos días, ¿verdad? No. Shen Wanfeier volteó la cabeza, negándose a mirarlo. Zhou Weiqing tomó una respiración profunda y dijo: está bien, vamos a ir al negocio correspondiente. Ella lo miró inconscientemente. Originalmente, pensaba que se quedaría e insistiría, pero no lo hizo. Se sorprendió al ver que la expresión de Zhou Weiqing era tranquila, inexpresiva, pero sin embargo, semejante expresión hizo que su corazón sintiera un dolor sin sabor. Zhou Weiqing dijo: Feier, estos días que has visto por ti misma. Entre nuestros soldados del batallón inigualable, además de los más de 300 maestros de joyas físicas y elementales, el resto podría tener algún nivel de cultivación de energía celestial, pero en su mayoría solo en la segunda etapa. Sin embargo, su edad ya ha pasado de 16. Mi pregunta es si tiene el Palacio Extensión del Cielo alguna clase de arte secreto que les permita despertar sus joyas de poder personal. Shen Wanfeier empezó estabilizando con fuerza su sentimiento antes intranquilo, y asintió, diciendo: sí, hay. ¿Realmente? Fue el turno de Zhou Weiqing de ser sorprendido. Shen Wanfeier dijo: después de la edad de 16 años, la razón por la cual la gente no puede despertar sus joyas de poder personal es porque ha pasado el tiempo de su mayor crecimiento y el tiempo para que sus líneas de sangre despierten. Si quieren despertarlo más allá de ese tiempo, requerirá la ayuda de algunos medicamentos valiosos, así como la ayuda externa de la energía celestial para empujar a través de sus meridianos. Mientras rompen a través de la tercera o la cuarta etapa de la energía celestial con esa ayuda, tienen la oportunidad de convertirse en un maestro de joyas físicas, elementales o incluso celestiales. Zhou Weiqing dijo: ¿podemos utilizar ese arte secreto en nuestra gente?
Creo que la clave sería alguna técnica de entrenamiento. Ella sacudió la cabeza y dijo, no, la clave son en realidad los medicamentos preciados. Para despertar sus joyas de poder personal, las medicinas son las más importantes. Requiere varios materiales preciosos juntos, pero lo importante es que no tendrá efectos secundarios, y aún más, tiene un buen efecto en el cultivo futuro. Diciendo que esto no es un problema, todos los discípulos de nuestro Palacio Extensión del Cielo usan eso en edad temprana cuando empezamos a cultivar. De lo contrario, ¿cómo puede elevarse tan rápidamente nuestro nivel de cultivo? Este tipo de artes secretas no es infrecuente entre las 5 grandes tierras santas, pero no lo decimos al exterior fácilmente. Además, tales tesoros preciosos no son tan fácilmente encontrados. ¿Tendría la isla joya celestial a la venta? Shang Wanfei asintió con la cabeza y dijo, HMPH, sí, pero el precio sería demasiado caro, no podrás pagarlo. Tienes al menos 800 hombres que necesitan esa medicina para despertar sus joyas personales. Si gastas dinero para comprar eso, no solo tú, incluso un imperio como el de Feili no podría pagarlo. A veces, cuando había esperanza y esa se desvanecía, eso era lo más doloroso. Cuanto mayor es la esperanza, mayor es la decepción. Viendo a Zhou Weiqing frunciendo el ceño, Shang Wanfei dijo, en realidad, no es totalmente imposible. Estos materiales pueden no ser fácilmente encontrados en otros lugares, pero definitivamente están disponibles en el Imperio Gonzhou. Eso es porque ellos tienen muchas bestias celestiales. Los materiales que he mencionado son todos los núcleos celestiales de diferentes bestias celestiales. Oh, ella continuó. Un total de 5 núcleos celestiales de diferentes tipos de bestias celestiales, tierra en polvo y mezclados con un procedimiento alquímico adecuado. Después de eso, se mezcla con un tipo de sangre de bestia celestial, entonces estará completada. El interés de Zhou Weiqing fue muy desencadenado, y dijo, ¿cuáles 5 bestias celestiales? Oh, ¿y sangre de qué bestia celestial? Shang Wanfei dijo, entre las 5 bestias celestiales, hay 3 que son relativamente más fáciles de encontrar, todas de la etapa no son demasiado poderosas y se pueden localizar incluso en las fronteras septentrionales. Sin embargo, las otras 2 son extremadamente raras, y también son muy poderosas. Cuando están crecidas, se encuentran por lo menos en la etapa rey celestial. Si nos topamos con un adulto, no podremos lidiar con ella. Especialmente una de ellas, una bestia celestial de atributo vida, el tótem de una de las 3 grandes tribus del Imperio Gonzhou, la tribu del árbol de la vida. La sangre que se requiere para mezclar los materiales también le pertenece. Mientras Zhou Weiqing le escuchaba, frunció el ceño varias veces. Según ella, la dificultad era demasiado grande. En primer lugar, entrar en el Imperio Gonzhou era especialmente peligroso, y si tuvieran que enfrentarse a una bestia celestial de la etapa rey celestial, la probabilidad de regresar era casi nula. Además, no había garantía de que pudieran encontrar esas bestias celestiales en particular, incluso si lo intentaban. Sin embargo, si su plan era aprovechar al máximo el tiempo, sería mejor hacerlo lo antes posible. Shang Wanfei continuó. No es totalmente imposible, pero dependerá mucho de la suerte. Si nuestra suerte es buena, por ejemplo, como la forma en que conocimos a Pequeño Frijol Rojo anteriormente, una bestia celestial que no está completamente crecida, entonces ambos debemos ser capaces de apenas lidiar con ella. Si tenemos otros pocos para ayudarnos, nuestra probabilidad de éxito sería mayor. Sin embargo, pase lo que pase, será un intento muy peligroso. Zhou Weiqing pensó por un momento, luego dijo lentamente. Tal vez valga la pena intentarlo y después de todo, todavía tenemos al Pequeño Frijol Rojo. Su poder no es más débil que el tuyo y, lo que es más importante, su velocidad es casi incomparable, y su factor clave sería escudriñar el peligro para nosotros. En realidad, estoy más preocupado por los otros peligros que enfrentamos después de entrar en el Imperio Gonzhou. Después de todo, son enemigos de nuestros imperios humanos, tal vez no podamos llegar lejos en la frontera y... Shang Wanfei soltó una risita y dijo. Tu pequeño tonto, veo que no has tratado de preguntar claramente sobre el Imperio Gonzhou en lo absoluto. ¿Quién te dijo que los seres humanos estarían definitivamente en peligro allí? Zhou Weiqing dudó con sorpresa. ¿No es así? Ella dijo. Por supuesto que no. De hecho, lo tienen a la inversa, son los miembros de las tribus del Imperio Gonzhou quienes están en peligro cuando entran en nuestros imperios humanos. No olvides que son siempre los que nos están invadiendo, tratando de robarnos. Sin embargo, hacia los comerciantes humanos, son extremadamente acogedores. Por supuesto, la premisa sería que seas capaz de cruzar la frontera y entrar en el Imperio Gonzhou.
Por lo general, siempre y cuando muestres tu estado de comerciante e ingreses a través de las rutas adecuadas, y te registres para una placa comercial con ellos, entonces estaremos a salvo allí. Zhou Weiqing la miró, con la mandíbula abierta. Eso es posible. Entonces, ¿y cómo conseguimos esa placa comercial? Ella rió una vez más y dijo, eso sería aún más simple. ¿No dijo el comandante de Legión Shenji que podrías buscarlo si necesitabas algo? Él debería ser capaz de ayudarte con eso. De hecho, aunque el Imperio Gonzhou siempre comienza la guerra con nosotros cada año, en verdad pierden mucho más que nosotros. Después de todo, cada vez que entran nuestros comerciantes, los beneficios que llevan son mucho más allá de lo que saquean y roban. La mayoría de las tribus del Imperio Gonzhou, con la excepción de algunas tribus únicas, son sencillas y fáciles. Como tal, es bastante fácil comerciar con ellos. Hacia los comerciantes, nuestro imperio los revisa ya que hay naturalmente algunos que tratan de contrabandear cosas secretamente para ganancias masivas. La mirada de Zhou Weiqing se volvió extraña mientras decía, de hecho, no hay ningún verdadero bien o mal en el mundo después de todo. Todo es cuestión de perspectiva. En cierto modo, el saqueo invisible que todos ustedes entregan es aún más salvaje que el del Imperio Gonzhou. Shan Guanfei dio un y dijo, no es solo nosotros. ¿Crees que el Imperio Feili y el Imperio Baopo no hacen lo mismo? Además de la grave falta de alimentos, el Imperio Gonzhou podría decirse que es un tesoro increíble. Están llenos de varios raros y preciosos tesoros, hierbas y minerales. De hecho, más del 90% de las raras bestias celestiales viven allí. Si no fuera por el hecho de que la mayoría de ellas son simples de mente y no saben cómo hacer pleno uso de sus recursos, además de la constante supresión de los diversos imperios humanos, tal vez el Imperio Gonzhou habría conquistado el mundo entero en este punto. ¿Qué tipo de inteligencia tenía Zhou Weiqing? Con las palabras de Shan Guanfei, rápidamente comprendió algunos de estos secretos de la Tierra. Era obvio que estos llamados intercambios eran lo que los seres humanos usaban como cosas frívolas pero inútiles para intercambiar por los preciados recursos del Imperio Gonzhou. Naturalmente, en los intercambios, no venderían comida o armas al Imperio Gonzhou. Si ese es el caso, podría valer la pena intentarlo y Zhou Weiqing murmuró para sí mismo. Shan Guanfei continuó, será mejor esperar 2 o 3 meses. Cuando el clima sea más cálido, y no carezcan de comida, que es el momento en que tienen las mejores actitudes hacia los seres humanos. Además, esa es también la época más próspera de esa tierra. Zhou Weiqing sonrió débilmente y dijo, de hecho, sería mejor esperar. De todos modos, tenemos muchas cosas que preparar antes de emprender una aventura. Feier, ¿qué piensas de mi poder? O quizás más exactamente, ¿qué crees que me falta? Sin dudarlo, ella dijo. Tu experiencia en combate es decente, pero tus defectos también son claros. Eres demasiado dependiente de tus muchas habilidades. Cuando estás luchando, a menudo no dudas en usar tu cambio demoníaco y simplemente lanzar un montón de habilidades para vencer a tu enemigo. Sin embargo, ¿has pensado en ello? Si cuando peleas contra un enemigo no tienes éxito en devorar la energía celestial para reponerte a ti mismo, en tu nivel actual de cultivo, ¿cuánto tiempo crees que puedes durar? Déjame dar un ejemplo sencillo. Si no tuvieses una habilidad tan repugnante como el sello del dragón silencioso, entonces contra ese comandante de Legión Shenji, no tendrías ninguna oportunidad en lo absoluto. No te daría la chance de devorar su energía celestial, e incluso si él no te destruye totalmente, podría desgastarte lentamente solo con la ventaja pura de energía celestial. Incluso si usas el sello del dragón silencioso, su energía celestial está demasiado por encima de la tuya y ni siquiera podrás romper a través de su sencillo escudo protector. Tienes tantas habilidades, pero ¿eres realmente capaz de usarlas bien a todas? Para la mayoría de los maestros de joyas celestiales, solo tenemos unas cuantas habilidades, todas y cada una de ellas son extremadamente preciosas, y refinamos su uso una y otra vez como un metal batido en una fragua. En esto, todavía te falta mucho, especialmente el arte de maximizar su poder ofensivo con el menor uso posible de energía. Conservar la energía celestial en batalla, encontrando los puntos débiles de un oponente, estos no son tus puntos fuertes en este momento. Escuchar a Shan Guanfei señalar tantos problemas sin vacilación, Zhou Weiqing no pudo evitar mirar en un aturdimiento, exclamando tristemente, tengo tantos problemas. Ella dio un y dijo, la buena medicina generalmente sabe amarga, y las palabras provechosas a menudo duelen en el oído. Todo lo que he dicho es la verdad. Desde mi perspectiva, tienes demasiados problemas en este momento, mucho para crecer. Con el poder de tus habilidades en la actualidad, si las usas bien, en teoría no debería ser rival para ti.
Sin embargo, si en realidad luchas conmigo ahora, tengo un 70% de confianza en vencerte, un 90% de confianza en matarte. Que la posibilidad de matar sea más alta que la posibilidad de golpearlo era naturalmente debido a la diferencia de cuando se puede luchar sin contenerse. Sogeking dijo en un tono insatisfecho. No tengo ningún buen punto en absoluto y ella rió y dijo, bueno, eso no es cierto, tu tiro con arco no es tan malo. Sin embargo, todavía no estás a la altura de los estándares de tus maestros, pero con todas tus poderosas habilidades, tal vez seas un poco más fuerte que ellos. Sogeking bajó la cabeza, en silencio. Shang Wanfei lo miró de lado por un rato antes de decir en voz baja, ¿has sufrido un gran golpe? Sogeking la miró y sonrió, diciendo, tu esposo, yo, tengo una piel muy gruesa, ¿cómo podría ser derribado por eso? Solo estaba pensando en los próximos 3 meses, y cómo voy a mejorar en todos esos problemas que mencionaste. Tengo que llegar a un plan de cultivo y entrenamiento concreto y completo. En cualquier caso, antes de entrar en el Imperio Gonzhou, necesito crecer mucho más fuerte. Shang Wanfei le dirigió una mirada, y antes de que ella se volteara para irse, dijo, eso es todo, me voy primero. Sogeking la observó salir con una débil sonrisa en los labios. Podía decir que realmente le importaba, aunque todavía no podía pasar esa barrera en su corazón. Él no se consideraba como un libertino indiscriminado, solo uno que tenía más amor en su corazón. Puesto que ella no estaba lista para aceptarlo, entonces él no la presionaría y dejaría que pensara las cosas por su cuenta. Sin embargo, no importaba lo que fuese, él no se rendiría con ella. Desde aquel día que había renunciado a su vida por él, Sogeking había resuelto que no lo haría. En este punto, para él, lo más importante todavía era aumentar su propio poder. Ahora que había completado y delegado la mayor parte del trabajo, podía concentrarse plenamente en cultivar y entrenar. Su propio poder era quizás más importante que el del batallón inigualable. En pocas palabras, si él fuese un maestro de joyas celestiales de la etapa Rey Celestial, podría entrar en el Imperio Arco Celestial ahora y liberar a su padre y padrino sin ningún problema. En tal caso, tendría que esperar 10 años. Necesitaría un ejército. Además, la disuasión y la amenaza que una potencia absoluta traía era mucho más allá de cualquier ejército. Si el batallón inigualable quería tener un nombre en el continente, y querían revivir el Imperio Arco Celestial, necesitarían una potencia absoluta para guiarlos. En ese caso, Sogeking no tenía más remedio que tratar de subir esa posición. En comparación con el amor y las relaciones, la formación era mucho más importante para Sogeking ahora. Aunque Shang Wanfei le había insultado, las palabras habían traspasado al corazón de la cuestión. Algo de lo que le había dicho era realmente conocido para él, pero algunas eran cosas en las que no había estado claro. Con las palabras de ella como su guía, fue capaz de enderezar sus pensamientos. Sin lugar a dudas, tenía razón. Tenía más que suficientes habilidades, pero aún no era capaz de utilizarlas a su máximo potencial, para usarlas juntas como una unidad cohesiva. Sin lugar a dudas, lo primero que pensó era usar el método de entrenamiento de los 3000 templados. La experiencia, las habilidades de combate y la capacidad de usar habilidades elementales en estas peleas podrían aprenderse en el entrenamiento de combate real. Sin embargo, eso tenía que ser con una base de comprensión absoluta de esa habilidad. El método de entrenamiento de los 3000 templados podría ser duro y doloroso que hacía que uno quisiera morir, pero Sogeking había experimentado sus impresionantes efectos también. Había usado previamente el método de entrenamiento de los 3000 templados en algunas habilidades, y después de eso, el uso de ellas había alcanzado un nivel completamente diferente. Ahora que el batallón inigualable se había estabilizado, su entrenamiento indudablemente llevaría al batallón inigualable a ser una mayor fuerza. Ya era hora de que lo realizara una vez más. En comparación con la última vez que se había sometido a los 3000 templados, ahora estaba en el nivel de cultivo 4 joyas. Sin duda, ahora sería capaz de completar el templado en un periodo más corto de tiempo.